Dice de la siguiente manera: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Era un sábado. Jesús va a la sinagoga, un lugar de reunión. No es el templo, es el lugar donde se reunían y donde aprendían de las escrituras, donde oraban. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Vean ustedes esto. Conocían a Jesús. Habían vivido en la misma región, en la misma ciudad, el mismo pueblo donde Jesús había sido criado. Ellos conocían a la familia de Jesús y lo identifican como el carpintero. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Y no menciona a José porque la posibilidad es que José ya haya muerto para este entonces. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Menciona a los hermanos de Jesús. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Menciona entonces también las hermanas de Jesús. Jesús tuvo hermanos y también hermanas. Y se escandalizaban de él. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Ahora, un carpintero viene a ser como un artesano. Es una persona que trabaja no necesariamente o exclusivamente con madera. La palabra allí en griego lo identifica como alguien que trabaja con piedra, que trabaja con metales y también con madera. ¿Y qué nosotros podemos aprender de esto? Miren, esta semana algo interesante sucedió. Paso por las niñas a la escuela, y cuando paso por ellas a la escuela, viene Alessandra con sus dos manitas así. Entonces me dice: papi, ten, esto es para ti. Y me da esto. Y me dice: it's a marble, es una canica. Yo la vi y dije: si supiera las historias que yo tengo con canicas. No sé cómo cómo hayan jugado, en qué forma la haya utilizado la maestra, o por qué tenían allí en la escuela canicas. Pero al ver yo una canica, me lleva a mi niñez. ¿Cuánto cuesta una canica? Centavos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuánto nos divertíamos jugando canicas? Nuestras mamás nos daban una regañada porque llegábamos como a la casa, todos empolvados. Porque para poderle disparar, para tener una buena puntería, les puedo asegurar que si le pedimos, por ejemplo, al hermano Chávez, al hermano Servín, que juegue canicas en contra de los jovencitos, que los hermanos le van a ganar, ¿verdad? Porque no vemos a los niños que estén jugando con canicas. ¿Se acuerdan ustedes cuando había otra canica que le tenías que pagar? ¿Cómo tenías que hacer? Pero acostado allí. Algo tan sencillo. Y lo único que tenías, ¿te acuerdas cómo te divertías? Me acuerdo lo que me divertía: jugar canicas entre todos los amigos, estando allá afuera. Lo único que necesitábamos era, ya sea hacíamos un hoyo y después le poníamos un círculo, y después allí, o también con las manos poníamos varias canicas, y de repente dependiendo las que quedaran afuera o algo así era si ganabas o perdías. Siempre jugando afuera. Y cuando nos cansábamos de jugar con canicas, ¿qué hacíamos? A ver, mi hermano, ¿qué hacía usted cuando no tenía carritos? Porque el jugar carritos, el tener un carrito eran muy caros. O probablemente le compraban uno de esos carritos que las llantas eran fichas. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué hacía? ¿Acaso no iba nada más buscaba una piedra?
y pretendía que esa piedra era un carrito? ¿Acaso no se divertía de la misma manera? Hacía sus carreteras. No compraba pistas, no compraba sus casas, no tenía nada de eso. Allí usted dibujaba en la tierra, así, todo empolvado. Por eso andábamos todos piojosos. Ok, yo también me incluyo, hombre, yo también me incluyo. Y después, cuando nos cansábamos de jugar, cuando queríamos correr, ¿qué hacíamos? Una lata, jugábamos al bote. O también con un palo así, después le hacíamos, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Changalais, ¿eh? Y no se ve tan viejo, mi hermano. Ok, vamos a comparar. Comparen la forma que usted se divertía. Ahora comparen ustedes cómo los niños de hoy se divierten. Las niñas, ¿cómo las entretuve para cuando fuimos a Texas? O sea, un viaje de más de 24 horas. ¿Qué hice? Pon la película, mija, aquí está el iPad. Y allí se divierten, allí aprenden, allí juegan, allí hacen de todo, leen y todo, allí mismo, ¿sí? Entonces, lo que tiene que usted invertir, porque ¿cuánto le va a costar? Cientos de dólares. Vean ustedes cuánto cuestan los juguetes. Vean ustedes cuántos juguetes tienen los niños. ¿Usted tenía esa cantidad de juguetes? No. Ahora la pregunta es esta: ¿acaso usted se divertía menos porque tenía menos juguetes? ¿Acaso la diversión de usted era menos porque jugaba con canicas? No, ¿verdad? Diversión era diversión. El pasar un buen tiempo era pasar un buen tiempo. El divertirse, jugar con sus amigos, era jugar con sus amigos, no sin importar el juguete con lo que estaban jugando. El asunto material no era lo importante. Lo importante era el jugar, el convivir. Ya esto vamos. Jesús, carpintero. Toda una vida de carpintero. Estamos hablando que Dios encarnado, Dios con nosotros, fácilmente pudo haber nacido en un palacio. Pudo haber tenido todo, pero no fue así. Un carpintero. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Que la felicidad no está basada en lo que usted tiene. La alegría, el gozo, lo más importante de la vida no depende de las cosas materiales. Lo más importante de la vida no depende de las cosas materiales. Mi hermano, yo sé, mi hermana, probablemente en ocasiones se esté quejando por el piso, por la alfombra, por cómo está la cocina, cómo está la estufa. Ya quiere una estufa más moderna, quiere una de stainless. Cómprame una de stainless steel, viejo. Una de esas de stainless steel son las bonitas, son las modernas. Cómprame una de esas. Pero ¿acaso el gozo de comer cambia porque cocina en una estufa nueva o solamente sobre unas brasas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el gozo de vivir, de pasar un buen tiempo con la familia, no cambia si tiene alfombra o si el piso era de piedra o de tierra? ¿Verdad que no cambia? Miren, yo fui criado sin aire acondicionado y muchos de nosotros, levanten la mano todos aquellos quienes fueron criados sin aire acondicionado.
Look around, young people, look around. Miren nada más. Yo me acuerdo nada más de ir en la camioneta. ¿Y qué hacía? Siempre teníamos un tipo así, Superman. ¿Qué hacía mi papá? Solamente bajaban las ventanas y ese era nuestro aire acondicionado. Y ahí vas. Y me gustaba ir por la orilla. Lo único que tenía que tener mucho cuidado es cuando mi papá escupía, nada más. Es lo que hacía, sí. Pero en realidad, ¿le molestaba? ¿Verdad que no? ¿Le molestaba estar comiendo allí solamente de vez en cuando que él llegaba a comer un poquito de carne? ¿Acaso vivía menos gozoso porque tenía necesidad? No, ¿verdad? Mi papá me decía que cuando comían, ya sea un plátano o una manzana o una naranja, que procuraban comerse lo más que pudieran, hasta de la misma cáscara. Y muchos de ustedes están diciendo, sí, yo también lo hice. Y que eso cambiaba la paz, el gozo, la alegría de la vida. No, porque las cosas más importantes de la vida no dependen de las cosas materiales. No dependen de las cosas materiales. Dios encarnado viviendo como carpintero. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de todo esto? Vamos a ir nosotros. ¿Qué podemos aprender? Número 1, que Jesús fue pobre. Sí, Jesús los primeros 30 años de su vida fue crucificado alrededor del año 30, a la edad de 33 años. Inició su ministerio cuando él tenía 29 o 30 años. Pasó 3 años en ministerio. Entonces sus primeros 30 años, gran parte de su vida la pasó como pobre. Y esto es lo que nosotros podemos aprender, porque se le aplica nuestra cultura, y no solamente nuestra cultura, también la cultura de ese tiempo. Se le da tanta importancia a las finanzas. Es una importancia exagerada, es un enfoque, y usted probablemente lo ha sentido. O hay una inclinación del corazón de la humanidad a querer tener más y más y más y más. Y llega al punto donde usted piensa que no es feliz porque no tiene más. Si tan solo pudiera tener un poquito más de dinero, entonces sería verdaderamente feliz. Su felicidad no depende de cuánto usted tiene, porque sabe que cuando usted llegue a tener 1 millón, va a estar en las mismas. Va a querer un poco más y más y más, y nunca va a ser suficiente. Hay una inclinación desesperada, ansiosa por querer tener más y más y más. No solamente eso, hay una admiración también exagerada por las personas quienes poseen más, por aquellas personas quienes tienen más dinero. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando hay un grupo de amigos, o aún entre los conocidos, entre la familia, entre los mismos familiares? Llega ese con su camioneta del año, y sabe usted, con sus botas de avestruz, su cinturón así, su hebilla así de esas grandes con oro y todo, y sombrerazo así de quién sabe cuántas X. También sé de todo eso, si no crean. No me hagan saco el acordeón. Aquí la tengo aquí la tengo, en serio. ¿Quiere que les toque? No. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega ese primo? ¿Qué pasa? ¿Acaso usted no nota que todos los demás así como que prestan más atención, o quieren sentarse más o quieren platicar más?
Y al pobre que está allí, que muy apenas está al día, ni las moscas se le arriman. Hay una obsesión, hay demasiada atención a las personas quienes tienen. Y este es el problema, que no solamente es eso, sino que también lo que hacen es ponerlos como si fueran los más inteligentes. Nada más porque tiene dinero no significa que sea inteligente. No crean, si por eso el 75% de personas quienes se ganan la lotería terminan en una peor condición que la que estaban antes. Porque el dinero no te hace más inteligente, el dinero no te trae felicidad, el dinero no te trae gozo. El dinero sí puedes comprar cositas y todo eso, pero todas las cosas materiales, aunque te sientas bien porque estás viendo esos zapatos nuevos y dices, ay, qué bien, mira el closet que tengo, lo tengo lleno. Pero de todos modos te pones allí, mi hermana, y dices, no tengo nada que ponerme, de todos modos lo haces. Hay también una obsesión o el mal concepto, la creencia que la felicidad depende también de las finanzas. ¿Y acaso no pasas tiempo ahí cuando estás a solas, que tienes los biles allí enfrente de ti? Estás diciendo, ay, si tan solo iré y me compraré un boleto allí de la lotería. Ahí está. Y después están pasando por la tele de todas estas personas que se ganaron y mira cómo les cambió la vida. Si tan solo tuviera un poco más, entonces sería verdaderamente feliz. Pregunta, analiza. Tus papás probablemente se la vivieron en una peor condición. Si tus abuelos te vieran cómo vives hoy, tú fueras el hombre más rico del pueblo, ¿o no? El tipo de casa en la que vives, todo lo que tienes, mírate cómo estás de vestido. ¿Y que la felicidad cambia nada más por las cosas materiales? No. Las cosas materiales no se compran. Las cosas materiales no te traen felicidad, alegría a tu vida. Y esto es lo que podemos aprender aquí de Jesús. Jesús siendo pobre, Jesús como pobre, nos dice: las cosas más importantes de la vida no se compran. No se compran. Número 2, ¿qué podemos aprender? La cultura clasificaba como inferior el trabajo manual. Esto es lo que estaba sucediendo, que los griegos y los romanos, el enfoque de ellos era el sobresalir, pero intelectualmente, el ser filósofos, el ser pensadores. Y todo el trabajo manual, todo el trabajo del campo, eso era para los pobres, para la gente común y para los esclavos. El trabajo que tuvo Jesús era un trabajo de acuerdo a la cultura de ese tiempo, era un trabajo para la gente común, la gente del pueblo, para los esclavos, no para la gente elevada, no para la gente sobresaliente. Eso es lo que pensaban. Pero los judíos, los israelitas, lo que hicieron es: no, nosotros vamos a procurar que nuestros niños aprendan una profesión, tengan una vocación, que aprendan a hacer algo. Por ejemplo, Pablo era un intelectual, Pablo era bien estudiado, pero ¿qué hacía? Hacía tiendas de acampar. Nosotros vemos a través de las historias donde muchos aún de los maestros de la ley eran panaderos. Y aún vemos en este siglo pasado, cuando sucedió todo acá en Alemania con lo de Hitler, donde la gran parte del pueblo israelita de los judíos eran gente millonaria que trabajaba con diamantes, y todavía el día de hoy
La gente más rica es gente judía, que tienen su profesión y que la han tenido. Eso es lo que aprendieron de sus papás y de sus papás de sus papás, y así, de generación tras generación han aprendido a hacer algo. Y eso es lo que vemos en Jesús, la nobleza de poder trabajar con tus manos. Porque, sé honesto, ¿acaso tú no piensas de ti mismo? ¿No te sientes inferior porque no tienes estudio? ¿Porque trabajas en el campo? ¿Por lo que estás manejando? ¿O por lo que, cómo te vistes? ¿Acaso no te sientes interior en ocasiones porque estás al lado de una persona que habla mejor, que supuestamente es más refinada, que tiene estudios y que tiene más dinero? Aquí Jesús nos está enseñando algo. Fue pobre, él trabajó con sus manos. ¿No te sientas menos? Yo me acuerdo de niño trabajando en el campo. Yo sabía que era diferente, yo sabía que no era igual que todos los demás niños, porque nos íbamos a trabajar antes de las 5 para empezar a trabajar como entre las 5 a las 5:15, tan presto salir el sol, y veía el autobús escolar pasando por todos los niños cuando trabajamos ahí al lado del pueblo. Todos los niños subiéndose, yendo a la escuela, y yo trabajando en el campo. Entraba a la tienda y todo enlodado, que nos mandaban así, y sobre todo lo que más me daba pena era cuando me mandaban con estampillas. Porque en ocasiones había muchachas bonitas allí que estaban como cajeras. Entonces ahora es como tarjeta de crédito. La hacen más fácil, okay. Antes eran puro billete de colores. Parecían billetes mexicanos. Bueno, entraba todo enlodado, todo sucio, recién terminar de trabajar. Yo sabía que no era igual que todos los demás, y sobre todo porque sabía muy poco inglés, el guasamara, y era todo, nada más. Entonces, yo mismo, y se lo estoy diciendo porque yo mismo así lo sentí, que no era igual que los demás, que aquellos que estaban estudiando. Y en ocasiones nosotros hacemos eso, cometemos el error de sentirnos inferiores por el trabajo que tenemos. Nunca, mi hermano, nunca usted se siente inferior porque usted trabaja en el campo. Nunca. Hay honra, hay honor en trabajar con sus manos. Vean nada más las manos al hermano Bustamante. Trabaja con sus manos, no en el campo, pero trabaja allí en su negocio. Trabaja con sus manos. Las manos del hermano Tamayo también, y muchos de sus manos también. Por ahí están los callos todavía. También me tuve que incluir, mi hermana. Sí. Por muchos años tuve los callos. Nunca te sientas menos por causa de tu trabajo. Nunca te pongas tú abajo por cómo tú hables, por quién sea tu familia, dónde vivas, de dónde vengas. Nunca. El valor, lo más importante de la vida, y esto es lo que aprendemos, lo más importante de la vida, aunque la cultura dicte y diga otras cosas, para Dios no es lo más importante. Amén. Número 3. La verdadera existencia es hacer la voluntad de Dios. Podemos pasar una vida enfocándonos en cómo nosotros sobresalir, en cómo impactar, cómo tener fama, cómo ser héroes, pero la vida no depende de eso. Miren, las vidas son como gotas de lluvia, millones de gotas de lluvia. Lo importante no es el impacto que tú tengas financieramente, el impacto que tú causes, la fama. No,
Lo importante es cómo tú vivas delante de Dios, si estás cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es lo importante. ¿Qué más podemos aprender? Que una vida insignificante puede ser importante, aunque te consideres lo menos, lo más bajo. Una vida insignificante puede ser importante, aunque pienses que tu vida, que tú mismo la menosprecies, que tú mismo la consideres insignificante. Tu vida en las manos de Dios, tú haciendo la voluntad de Dios, tiene gran impacto. Y no depende de cuánto dinero tengas, no depende de cuántos estudios tengas. Depende si estás haciendo la voluntad de Dios. Y por último, eso no significa el hecho que Jesús haya sido criado como pobre. No significa que Jesús no haya estudiado. Jesús estudió. Jesús se superó. La palabra de Dios dice que Él creció en sabiduría con los hombres y también favor, en gracia con los hombres y con Dios también. Entonces, Dios ve tu corazón, Dios ve tu vida. Y Él está viendo si tú estás creciendo, si tú estás aprendiendo más de Él, si tú estás cumpliendo con su voluntad, en vez de tener tu corazón, tu mente enfocada en querer tener algo mejor. Y no significa que el querer tener una casa mejor, un trabajo mejor sea malo. No. Pero ¿dónde está tu corazón? Tú no pienses que tu felicidad depende en tener una mejor casa. En el momento que tú te creas esa mentira, entonces estás en una situación equivocada. Tu felicidad depende en estar cumpliendo la voluntad de Dios. Veamos lo que podemos aprender de Jesús. Un carpintero, un artesano, un albañil. Trabajaba con piedra, con metales, con madera. La gente educada lo consideraba como un pobre. Vean, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, como pobre. Nunca se menosprecie usted, mi hermano. Nunca se menosprecie. Vamos a ponernos de pie.